velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Colosenses 4, del 2 al 4. Qué bueno y magnífico sería que nos aprendiéramos ese texto. De modo pues que podamos... Y quiero que vean algo importante en esos textos. Hay ciertas palabras resaltadas allí, donde el apóstol está considerando el tema importante. Nuestra lección de hoy se llama un evangelismo de altura, que es lo que nosotros vamos a ver en este capítulo 22. Y me gustaría enfocarme en este texto que acabamos de decir, donde dice perseverar, ¿verdad? Perseverar significa mantenerse. Amén. ¿Pero en qué? Oración. Velando, nosotros sabemos que significa que es estar atento, estar pendiente. Velando en ella con acción de gracias. Y luego utiliza otra vez la palabra oración, en este caso que es orando también al mismo tiempo por ¿quiénes? Por nosotros. Ahora, ¿quiénes nosotros se refiere ese texto allí? A la iglesia, a los apóstoles. Específicamente se refiere a ciertas personas que están haciendo una tarea. Sí se refiere a la iglesia, se refiere a los apóstoles o líderes, pero en este momento Pablo, que es el que está enviando la carta a la iglesia que está en Colosas, él está diciendo, ustedes están lejos de nosotros, pero pueden unirse a nosotros a través de la oración. Y es tan importante la oración que el apóstol Pablo lo utiliza en 2 ocasiones. De modo que las instrucciones que está dando es como que dijeran, lo más importante es la oración para hacer cualquier cosa, para cualquier situación. Y estoy resaltando, dice, por nosotros. Es decir, está pidiendo apoyo. Cuando nosotros oramos, casi toda la oración, normalmente, y usted haga una revisión de cómo está orando, casi toda nuestra oración es pidiendo para nosotros mismos. Casi toda. Y no es malo pedir para nosotros. Pero si nosotros revisamos la oración modelo que dejó el Señor Jesucristo, la oración en el momento cuando pide específicamente para la persona, es muy poco lo que dice. Porque primero, ¿cómo comienza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Hay que darle la gloria a Dios antes de las cosas. De modo pues de una entrada, como un saludo, no un mero saludo, sino diciendo quién o a quién nosotros estamos dirigiendo nuestra oración. Y es a ese Dios que lo puede todo. Amén. En el caso del apóstol Pablo, que está diciendo, ora por nosotros, él sabe que la mayoría de los creyentes, y nosotros hoy en día también tenemos ese problema, que oramos solo por las necesidades, y sobre todo por las nuestras. Cuando usted ora para salir al trabajo, espero que esté orando a salir al trabajo. Amén. ¿Cómo es su oración? Normalmente, ¿qué? Dirígeme, ayúdame, cuídame, presérvame, contén mi lengua. Ojalá podamos decir eso siempre. Ojo, esa oración no debe ser una especie de... Ajá, exacto, no debe ser una rutina, no debe ser algo que al decir eso, listo, ya estoy cubierto. No. Cuando usted dice eso, le está diciendo a Dios que antes de salir de su casa, usted está dispuesto a obedecer lo que la palabra de Dios dice y Él lo va a bendecir. Amén. Así es, ¿verdad? Yeah. No es como hacen muchos que son de la Iglesia Católica Romana, que cuando salen de su casa, se tiran su cruz encima y ya creen que con eso van a pasar todo el día libre de todo. Cuando nosotros sabemos que la oración es mucho más que eso. Amén. Amén.
Entonces dice el apóstol Pablo, ora por nosotros. Ahora, ¿será que Pablo tiene razón al pedir oración por ellos? Si hemos visto durante todo este tiempo lo que Pablo ha sufrido, yo pienso que eso como que estaría de más, ¿no? Pero es como diciendo, por si acaso, si no está orando por nosotros. Los misioneros no merecen que nosotros estemos orando siempre por ellos. Los pastores no merecen que estemos orando por ellos. Amén. Los líderes de la iglesia no merecen que estemos orando por ellos. Amén. Los maestros, Amén. pareciera que, bueno, hay que orar por ellos porque son los que aguantan a nuestros hijos. Para empezar. Y segundo, hay que orar por ellos para que también ellos se preparen y puedan atender bien a nuestros hijos. Así es, amén. O sea, tanto los misioneros, los pastores, los líderes, los maestros, incluso los hermanos. Nosotros necesitamos orar unos por otros. Amén. Porque yo le aseguro que si usted está orando por otros, usted está siendo humilde. Porque no solo está pidiendo para usted nada. Entonces Pablo está también recordando eso allí, por eso yo lo resalté. Y dice, para que el Señor, vean el motivo, no es para que le llegue el dinero. No es para que ellos tengan comodidad. Amén. Amén. Sino que la principal petición de Pablo, y debe ser la nuestra también, es para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Amén. Para la palabra. No sé si ustedes se dieron cuenta de ese detalle que tiene ese texto allí. Que la palabra está escrita en minúscula. Quiere decir que no se trata específicamente de lo que es los escritos de la Biblia, sino de lo que vamos a decir. Está. Por eso está en minúscula. Y por eso es mucho más importante la oración que está pidiendo. Porque ¿quién de nosotros no se equivoca hablando? Todos. Incluyendo si se está predicando. Y ahí es donde mucho más nos equivocamos. Porque si no estudiamos bien la Biblia, ¿qué vamos a enseñar? Entonces dése cuenta que esa palabra que está allí, yo lo subrayé por eso, porque es importante que nosotros estemos orando por las personas que nos enseñan. Cierto. Porque somos hombres. Somos personas que nos equivocamos. Quizás ustedes nos ven aquí, nos ven santicos y piensan que nuestra casa es la sucursal del cielo. Amén. No, sino que necesitamos de su oración. Así es. Todos los que enseñan, Así es. todos los pastores, todos Amén. los líderes, todos los misioneros. ¿Para qué? Para que esa palabra llegue donde tenga que llegar. ¿Cuál es el propósito de la oración en cuanto a lo que se va a decir? Subrayado en verde. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Es decir, lo que estaba oculto para mucha gente en el pasado se está manifestando, que es la iglesia, es el evangelio, es el conocer la salvación. O sea que nuestro propósito, tanto de predicadores, pastores, maestros, líderes, el único propósito de enseñar debe ser ¿qué? De dar a conocer El misterio de Cristo. el misterio de Cristo. Lo que Cristo quiere que aprendamos. Amén. No lo que los pastores, o no lo que los líderes, o no lo que los maestros quieren enseñar, Amén. sino lo que Cristo quiere que aprendamos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los que enseñan, indistintamente de misioneros, pastores, líderes o maestros, si no utilizan la Biblia. Ya, ahí está. Porque mayormente se va a ¿dónde? Experiencias propias. Yo viví, yo hice, yo vi. Cuando en realidad debe ser que conocer, dar a conocer el Evangelio, dar a conocer lo que Cristo está dando a entender, por el cual estoy preso. Normalmente varias cartas fueron escritas cuando él estaba en Filipos. Y allí, aún estando preso, él empezaba a dar esos consejos. Ahora, para que lo manifieste, ¿cómo debo hablar? La oración debe ser con ese propósito, para dar a conocer lo que Cristo quiere que conozcamos, pero ¿cómo? Para que yo lo manifieste, ¿cómo debo hablar? Cerrando ese texto,
Pablo está diciendo que no es lo que yo quiera hablar, sino cómo lo debo hacer. Eso es como a veces dar un consejo, ¿no? A veces es bueno, ¿no? La gente dice, bueno, decir la verdad es lo importante. Pero el problema es cómo digo esa verdad. Ahí está. ¿Cómo lo digo? ¿Qué estoy buscando? Hay cosas que son ciertas, pero que en la forma como se dice, golpea, más no cuida. Hiere, más no enseña. Nos hace sentir más bien como enemigos. Y es como decía en la otra una película, compadre, no me ayudes. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, oye, te voy a decir algo, pero no lo tomes a mal. Cada día te ves más vieja y más gorda. Cuídate. ¿Ve? Dicho suavecito, pero wow. Esos son dos temas sumamente peligrosos para que una mujer lo escuche. ¿Verdad que sí? ¿Usted sabe cuánto lucha una mujer para no verse así? Pregúntele a su esposa. ¿Verdad que sí? Se viene. Y no es una mentira que quizás la persona está diciendo eso y tiene muchísima razón, pero esas son cosas que no se dicen. Entonces, así mismo pasa con el Evangelio. Como usted y yo presentamos el Evangelio, eso es lo que la gente va a entender. Por eso es que hay iglesias muy llenas que solo van a buscar su bendición. ¿Verdad que sí? Yeah. ¿Y cómo invitan los líderes? Ven, que aquí está Dios. O sea, ¿y en tu casa? ¿Y en tu vida, tu trabajo? Ahí no está Dios. O sea, haz lo que tú quieras allá. Wow, cierto. Solo aquí sí está Dios. Entonces, todo eso tiene mucho que ver con lo que el apóstol Pablo les va a hablar a esa gente. Porque recuerden que yo los dejé la semana pasada, que Pablo estaba en las gradas cuando lo llevaban detenido y él le dijo a este hombre, le dijo, mira, pero déjame hablar un momentico con esta gente. Él dirá, pero bueno, mira, si te quieren matar, ellos te quieren arrancar la cabeza. Ellos como que te quieren desvivir. Ayer precisamente veía un video de una persona que fue a filmar en un estadio de fútbol y él quiso hacer un documental de una de las barras que animan a los equipos y que precisamente ellos mismos diciendo, nosotros no andamos desarmados, por lo menos un cuchillo cargamos. Y si vemos a uno de la barra contraria, mire estas heridas que tengo, no tendría problemas en tener otra. O sea, ¿qué quiere decir? Que las cosas no es tan fácil. A veces vamos a ver cualquier deporte, a cualquier estadio y pensamos todo normalito, qué chévere, y nos vamos contentos a la casa. Pero en otro lugar del estadio se vive un infierno. Entonces, lo que yo quiero acotar es que el mismo policía que lo estaba deteniendo allí para entrada, él le dice, mira, ¿con quién tú vienes? No, yo vengo solo. ¿Y hacia dónde vas? No, yo voy donde va esa barra. Y dice, yo no te permito entrar. Por tu seguridad. Y el hombre insistió y no lo querían dejar pasar. ¿Por qué? Porque se sabía que donde estaba esa gente, lo más seguro es que o lo iban a robar y hasta quitarle la vida. Y él insistió en ir porque quería documentar cómo es el ambiente con ese grupo de personas. Abajo decía en el video, intentaron robarme la cámara 3 veces. Y era la persona que él estaba entrevistando. Entonces imagínense también esa forma, esa idea de cómo el apóstol Pablo le dice a este hombre, le está diciendo a Claudio Lisias, déjame hablar con ellos. Y le dice Claudio Lisias, tú eres loco. Si ellos son los que te quieren matar, ¿por qué tú quieres ir hasta allá? Lo más seguro es que te den una pedrada. Entonces vamos a ver qué pasa. Capítulo 22. Vamos a leer algunos versos desde el 1 en adelante. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo,
Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y así sigue leyendo, y el versículo 7 comienza una etapa bien interesante de la vida del apóstol Pablo. Y caí al suelo cuando iba a Damasco, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y el versículo 10 da una instrucción del Señor. Dice: y le dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Qué nosotros podemos ver en esta situación ahí? Primero, el discurso de Pablo empieza a presentar una transformación. ¿Dónde tengo el equipo? Empieza una presentación y el trasfondo. Versículo del 1 al 5, él está diciendo claramente: ¿quién soy yo? Quizás él lo diría de una forma retórica, porque si lo estaban atacando, si lo estaban reprendiendo, si querían desvivirlo, entonces sí sabían quién era. Pero es como todo. Es como cuando algún compañero nuestro de trabajo está pidiendo que usted le dé garantías de algo. Y a veces nosotros nos decimos: tú sabes quién soy yo. Por supuesto que la gente que está con nosotros sabe quiénes somos. Pero siempre esas personas necesitan algo más. Algo más importante. Algo que se mueva más. Entonces vemos cómo en estos versículos del 1 al 5, él empieza a mostrarse. Primero: yo soy judío. Yo soy judío. Nacido en Tarso. No nací en Jerusalén, pero muchos saben que había muchos judíos dispersos por Asia Menor, por el norte de África y por el sur de Europa, por toda esa zona. De modo pues que sabían que allí también había judíos. Es como diciendo: yo soy de su pueblo, yo soy de ustedes. Y ustedes me conocen. Y lo que estaba pasando allí, él está diciendo claramente también: mira, yo fui uno de los que fui enseñado por Gamaliel. Oye, al decir Gamaliel, esas son palabras mayores, porque era el mejor y más grande maestro que se había conocido en Jerusalén. Aparte de que había pasado aproximadamente 10 años estudiando, la forma en cómo iba él levantándose como fariseo le daba garantía a los que estaban escuchando de que así como ellos estaban celosos de lo que Pablo estaba haciendo ahí, dice: yo en su tiempo era como ustedes, celoso. Pero una observación: a veces las personas que supuestamente dicen ser muy nacionalistas no están equivocados en muchas ocasiones. Por ejemplo, ciertos partidos políticos, indistintamente de cómo se llamen, pero si tienen rangos socialistas y comunistas, algunos dirán: no, esos van a defender a las personas. Pero ¿cómo terminan los países donde ellos gobiernan? Destruidos. Incluso países socialistas y comunistas tratan de poner nulas las religiones. Quieren sacar a Dios de la ecuación. Muchas veces persiguen a la iglesia, no tanto porque ellos quieren ser santos, no, sino porque la Biblia siempre va en contra de quienes están diciendo que Dios no existe. Cierto. Por eso ellos hacen una especie de religión a su medida.
Hay países donde las iglesias evangélicas, en el caso de los pastores o los líderes, los que predican, tienen que entregar cómo va a predicar y qué va a predicar para poderles dar el permiso de tener el servicio. O sea que de alguna u otra manera ellos están tratando de dirigir, y eso son de verdad tremendo, porque entonces no es el Espíritu Santo que está actuando allí, sino a gran medida el gobierno. Entonces esos son gobiernos socialistas y gobiernos comunistas queriendo sacar a Dios. Como hay otros que son ultraconservadores, que más bien quieren hacer que todo vaya de una manera tan legal que ellos presionan demasiado para que las cosas se hagan, y lo que hacen es meter miedo. Y por eso es que incluso algunas iglesias, queriendo ser de ultraconservadoras, lo que hacen es que la gente viva engañada, un evangelio que no es el verdadero evangelio. Porque más bien hay una careta donde le tienen más miedo al pastor que temor a Dios. Cierto. Le tienen más miedo al líder o al maestro o al hermano que a lo que Dios quiere que se haga. A veces yo estuve en una iglesia parecida a esa, y cuando venía el pastor se escuchaba bien el pastor. O sea, apagaban televisor, sacaban esto, se ponían otra ropa, y mire, ese era porque había más miedo al pastor que temor a Dios. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué les está diciendo Pablo con esto a ellos? Ustedes están actuando de una manera que no es la correcta. Yeah. ¿Y cómo lo sé? Dirá Pablo, porque yo lo viví. La enseñanza que ustedes tienen, la información que ustedes manejan, yo la tengo y la manejé también. O sea, aquí hay algo. Es como todo. Es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, ya yo pasé por eso. No, que la maestra siempre como que me tiene ganas, siempre está contra mí la maestra. No, ya pasé por eso. O a veces cuando llega tarde, no, lo que pasa es que no había transporte. No, ya, yo pasé por eso. No sé. Así mismo estaba diciéndole Pablo. Mira, lo que ustedes están viviendo, yo lo viví. Y viene lo importante, el encuentro con Dios. Y eso es lo más importante de ese discurso. Porque no era un simple discurso como para defenderse. Dese cuenta que él no empezó a decir, ustedes están equivocados, ustedes no sirven, ustedes van contra Dios. No le está diciendo eso. Empezó poco a poco. De modo pues que ellos, prestando atención, pudieran escuchar. Y otra cosa importante, dice el versículo 2, que hablaba en lengua hebrea. Nosotros pensamos que ahí dice que hablaba en hebreo, pero no es en hebreo, es arameo. Cuando dice lengua hebrea, significa allí estaba hablando en una lengua que los judíos dominaban, y era el arameo. El arameo no solamente se hablaba en el Nuevo Testamento, se hablaba en el tiempo incluso de los profetas, porque parte del libro de Esther está escrito en arameo. Se hablaba esa lengua. Quiere decir que esa parte del pueblo de Israel adoptó ese idioma, de modo que ellos lo hicieron como suyo, parte de ellos. De modo que llegó un momento en que la lengua aramea llegó a ser usada solo por las personas más importantes de Jerusalén. Y luego fue diseminado porque a medida que se enseñaba lo que eran las escrituras, mucha parte de las escrituras, aun cuando estaba escrita en hebreo, se enseñaba en arameo. De modo pues que era un idioma de dominio para mucha gente en Jerusalén y en Israel, completamente. Por eso es que cuando el apóstol Pablo habló en griego con Claudio Lisias para que le diera permiso, dése cuenta que él le preguntó, ¿y tú hablas griego? Como queriéndole decir, bueno, primero lo confundió con aquel egipcio que
que había salido y quería destronar a los romanos. Y después como diciendo, bueno, o sea, es como diciendo, tú eres de clase alta. Porque también los que dominaban el griego, lo dominaban muy bien, era porque habían tenido mucho estudio y la forma en cómo lo hablaban. ¿Y cómo llamó la atención del pueblo? Hablándoles en arameo, la lengua que la mayoría de los judíos que estaban allí dominaban y lo veían como importante. Yo sé que muchos aquí, muchos hermanos, tienen dominio del idioma inglés. Algunos tienen cierto dominio y otros como yo que queremos aprender. Y estamos en un lugar público y escuchamos todo el mundo hablar inglés y no le hacemos mucho caso. Pero cuando escuchamos a alguien hablando palabras en español, paramos la oreja a ver de dónde viene y tratar de escuchar las palabras que dice para saber de qué país es. ¿Ah? Y si por ejemplo se escuchan ciertas palabras que son de nuestro país, mucho más para ver de qué región es. Y a veces nos acercamos como para ver qué color es, qué hace. Incluso si en la tienda de comidas vemos qué producto está tomando para ver si es como nosotros. ¿Verdad? Así nos llama la atención. ¿Por qué? Porque nos identificamos. Eso nos identifica. Dese cuenta que el texto dice, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, la palabra allí, la original, es hebrais. Y hebrais se refiere al arameo. Al arameo. Como quieren decir, epa, si está hablando en arameo, tengo que escuchar. Porque no está hablando el idioma griego que se hablaba en casi todo el Imperio Romano, sino que está hablando en el idioma en que me enseñaron a mí las escrituras. Por eso prestaron atención. Eso fue una táctica. Eso es algo importante. Eso es como cuando usted está en otro país que hablan español. Para poder captar la atención de esa persona, usted tiene que buscar palabras que ellos puedan entender. Por eso algunos, incluso el acento con que hablan lo cambian, para que la persona lo acepte totalmente. Wow, pero hay países que sus acentos es tan diferente al de nosotros, ¿no? Que quizás incluso palabras hasta que son palabras que son hasta ofensivas o hasta groserías incluso. Pero hay que tener cuidado con eso. Pero sí, realmente esa es una manera de cuando usted está hablando con otra persona y quiere que le preste atención, hable su mismo idioma, hable como él habla, pero mejor que él incluso. Amén. Entonces vemos eso. Dice, guardaron que más silencio. Es como a veces pasa aquí, que no debería ser. Se para el hermano, buenos días, vamos a iniciar el servicio. Y siguen hablando, seguimos hablando. Amén. Seguimos caminando. Amén. Seguimos queriendo hablar con otras personas. Y están hablando nuestro mismo idioma. Incluso el que está aquí y diga, vamos a orar, ¿eso qué significa? Vamos a orar. Vamos a orar. Si la oración es tan importante para el creyente, significa hablar con Dios, significa que no vamos a hablar con nosotros. Amén. Significa callarse, sentarse y hablar con Dios. Esto es gratis, eso me lo pagan después. Amén. Pero es importante. Dese cuenta que la oración es tan importante que vimos en el texto que Pablo lo utiliza 2 veces. Estén orando, oren por mí. Ya. Y cuando el hermano comienza el servicio, vamos a orar, ya la gente debe estar sentada. Porque venimos, ¿qué? Estamos viniendo a ¿qué? A adorar a Dios. Amén. Si usted tiene algo que decirle al hermano, usted tiene teléfono. Mándele mensaje, un mensajito de voz o lo que sea. O lo espera después del servicio o en momentos del break. También. Pero ese es otro tema que me lo pagan después. Entonces, hermano, vimos primero su presentación y su trasfondo. Cómo el apóstol empezó a hablar de él.
No sé si es lotería, pero es importante eso. Su conversión. Hechos capítulo 9. ¿Recuerdan ese capítulo? Él aquí lo resume. Incluso aquí, si ustedes leen en el capítulo 9 de Hechos, la respuesta que le da al Señor, Él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Y aquí Él dice, yo soy Jesús ¿de qué? De Nazaret. ¿Qué significa que Él diga aquí Jesús de Nazaret? Ser específico de cuál Jesús está hablando. Exactamente, porque ¿cuántos Jesús había en ese tiempo? La Biblia no dice cuántos había, pero hay escrito que Jesús era un nombre bastante común. El nombre Jesús deriva incluso del nombre Josué. Ese nombre Josué en la historia ha sido ocupado por varias personas, incluso un sacerdote llamado Josué también. Y el nombre de Josué lo transliteran hasta Jesús. Y el verdadero significado del nombre Jesús es Salvador, el que salva. Por eso Pablo especifica, no el nombre de Jesús tal, no el nombre sino el de Nazaret. Y ya con eso les viene a la mente quién y qué. Amén. El que murió en la cruz. O sea que fue bien específico. Por eso cuando esta clase se llama un evangelio de altura, una evangelización de altura, eso significa que se cuidó tanto y programó prácticamente lo que iba a decir. Eso es como cuando usted va a hablar con alguien que esa persona, usted no le cae bien. ¿Qué hace usted? Empieza a molestarlo y a decirle cualquier cosa. No, yo creo que no. Sino que en su mente usted dice, ¿cómo le digo que no se moleste, que no me rechace? ¿Verdad que sí? Y me imagino a Pablo así, no, eso también. ¿Cómo voy a empezar a hablar con esta gente que está molesta? ¿Cómo voy a atacar esas víboras que lo que quieren es morder? Hermano, no piensen en la otra víbora. No piensen en la... No, en esas no. Esas se calma con ayuno y oración. Estamos hablando de estas personas que querían matarlo. Es tremendo, ¿no? Como es necesario pensar antes de hablar. Amén. Porque lo que usted diga, eso dice. Y la persona escucha lo que usted dice, no lo que quiere decir. Y si usted está hablando con alguien que en ese momento no está muy contento, solo escucha lo que usted está diciendo, no lo que quiere decir. Por eso es que escogió el apóstol Pablo muy bien todas las cosas que iba a decir. Cuando usted va a hablar el evangelio con una persona que no es cristiano, él va a escuchar lo que usted le está diciendo. Y va a empezar a comparar con lo que él ha visto. No, lo que pasa es que yo te quise decir, no. Es lo que usted diga. Él empezó dando ese testimonio. Él empezó diciendo de que había algo sumamente importante que no era solo un trasfondo que él tenía. Era importante lo que había ocurrido camino a Damasco. ¿Quién no conocía entre nosotros aquí lo que pasó con el apóstol Pablo camino a Damasco? Y decía algo importante. Él iba respirando ¿qué? Amenazas y muerte. Él salió de Jerusalén a Damasco a querer atrapar a la gente que era del camino. Y él entonces empieza a decir desde el versículo 7, una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después le dice: yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Ahí le está diciendo algo sumamente importante, algo teológico, aunque sabemos que el libro de los Hechos no es netamente de teología, pero lo que le está diciendo es algo teológico. ¿De dónde viene la voz que él escucha? Del cielo. Y está diciendo, los que estaban con él no veían sino era solo una luz. ¿A qué se refería entonces? Wow, está hablando de por lo menos un ángel, ¿no? Dirá la gente.
Y cuando Él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, significa entonces que ese Jesús es mucho más importante que cualquier cosa en el mundo. Él está preparando el corazón y la mente de esa gente, recordándoles que ellos, al Jesús que mataron, es el Salvador. Es Dios mismo. Amén. Dirán algunos, pero ¿cómo? El hombre no puede matar a Dios. Jesucristo lo dijo claramente, yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, yo estoy dejando que ustedes hagan lo que quieran conmigo, porque yo represento la salvación de ustedes. Es lo que quiso decir Jesús allí. Entonces, ¿qué está ocurriendo allí? Él está diciendo claramente que Jesús, como Dios, tuvo un encuentro con él. Usted puede ver a detalle en Hechos capítulo 9, todas las cosas. Y le dice, bueno, mira, después que yo tuve ese encuentro con Dios, con el mismo Señor Jesucristo, Él me dio una instrucción. Mira, levántate, anda a Damasco y allí se te va a decir lo que tú vas a hacer. O sea, no, Jesucristo no le dijo, ay, bueno, mira, tú esto y aquello y siéntate. No, no. Es como diciendo, sal de la impresión que estás teniendo ahora. No actúes por emocionalismo. Pasaron 3 días. Y luego llegó alguien, enviado por Dios también, a dar las instrucciones. Y yo estoy seguro de esto, hermano. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, no es cosa fácil para nosotros quedarnos tranquilos. Hay muchos que entienden su condición de pecador y lloran porque saben que lo que está pasando en ese momento, eso no puede ocurrir si Dios no intervenía en ellos. Lloran por eso. ¿Cierto? Otros se sienten tan alegres porque sienten libertad desde ese momento. Amén. Porque hay muchas personas que hasta quieren quitarse la vida porque no saben qué hacer, porque no conocen a Dios. Cierto. Y cuando conocen a Dios, hay tanto el cambio que se ve allí. Amén. Es importante que lo que está ocurriendo allí no distorsione por medio de los sentimientos la realidad. Y la otra cosa es, ¿cómo estaba Pablo en ese momento? Estaba muy confundido. Porque aun cuando él amaba a Dios, y hay que tenerlo claro eso, él amaba a Dios. Él perseguía a la iglesia porque pensaba que la iglesia estaba ofendiendo a Dios. Y cuando el mismo Dios le dice, mira, tú me estás persiguiendo a mí. O sea, tú en vez de amarme, en vez de obedecer, estás contra mí. Imagínense la confusión. Por eso en ese momento, Dios es Dios. Y Él le dice, usted necesita recapacitar, necesita pensar, necesita orar, necesita también descansar. Para que cuando le lleguen las instrucciones ya no haya ningún tipo de nebulosa por allí revoloteando en el cerebro. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando personas creen en Cristo como Salvador e inmediatamente vamos a bautizarte. Y eso hay que tener un poquito de calma, pensar muy bien, explicarle primero el paso que está dando de aceptar a Cristo como Salvador. Y segundo, que entienda que el bautismo es un paso que no le da salvación, pero que sí reafirma el paso que ha dado de creer en Cristo como Salvador. Amén. Por eso es que hay algunos que creen que el bautismo salva. Entonces, ese es otro tema que tocaremos más adelante. Pero, mis hermanos, la persona como ser humano, cuando tiene un encuentro con Dios, tiene que digerir totalmente lo que está pasando. ¿Usted cree que le fue fácil a Moisés cuando Dios mismo se le presentó en la zarza ardiente? Diciendo, bueno, ¿qué es esto? Veo que tiene rato ese árbol encendido allí y no se consume. Amén. Eso creó curiosidad y fue hasta allá y cuando empezó a escuchar todo lo que Dios le estaba diciendo, todavía tenía, bueno, dése cuenta que cuando dice, yo te voy a enviar a mi pueblo, Señor, pero yo ni sé hablar. ¿Ve?
estaba tan confundido, no había entendido que Dios mismo iba a usarlo para una gran tarea. Así es. Vamos a traer eso para lo que pasó con el apóstol Pablo. Pablo necesitaba tener calma, tranquilidad, pensar muy bien, pedir perdón por todos sus pecados, empezar a reconocer lo que no estaba haciendo bien para cambiar. De modo que cuando le llegara la información de las instrucciones que Dios le estaba mandando, pudiera él desde un principio hacer las cosas bien. Muchas veces nosotros tenemos que hacer eso. A veces vemos personas que levantan su mano y dicen, creo en Cristo como Salvador, y quieren ser hasta pastor en ese momento. Quieren dirigir, quieren cantar, quieren estar predicando, quieren enseñar a los niños, quieren mover la silla, quieren hacer de todo. Pero la iglesia tiene que encargarse de ponerle los pies sobre la tierra a esa persona, estar, digamos que esa persona esté seguro de su salvación, estar seguro de que quiere bautizarse, entender paso a paso lo que debe ser como creyente. Amén. De modo que cuando él entienda lo que debe hacer, lo haga, porque realmente él sabe que haciendo eso va a glorificar a Dios. Así es, amén. Por eso es que hay muchos que llegan a la iglesia y después que se le baja el fuego se van, porque no son bien atendidos. Y así estaba entonces Dios utilizando a Ananías, como dice el versículo 12, diciéndole que este hombre piadoso te va a enseñar lo que tú vas a hacer. Entonces, ¿qué es necesario para nosotros? ¿Qué debemos hacer? Nosotros tenemos que entender que Dios, las cosas que hace, las hace bien. Amén. Las hace paso a paso. Así es. A veces queremos apresurarnos, pero Dios dice, no es el momento. Así es, amén. Hay que tener calma, porque para nosotros poder tener ese movimiento de poder servir al Señor en la iglesia, es Dios quien te va a dar el punto de partida para que lo hagas. Y tiene personas ya preparados para ayudarte a ti a crecer. Y nosotros como iglesia debemos prepararnos para atender a las personas que deben crecer también. Amén. De esa misma manera. Dese cuenta que Ananías, Dios lo llevó, le dio esa misión de dar el empujoncito a Pablo para hacerlo de esa manera. Vemos como el versículo 17 al 21, en el capítulo 22 de Hechos, dice, me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. O sea, ya Dios le estaba diciendo, mira, los mismos judíos te van a rechazar. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre, en este caso de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía su muerte y guardaba las ropas de los que les mataban. Pero me dijo, allí viene lo que Dios le está diciendo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Por qué era necesario que Pablo estuviera tranquilo, calmado, sentado y como el gadareno y en su juicio cabal para poder escuchar esto? Porque lo que le estaba preparando era algo que era impensable para él. Imagínese usted, si él perseguía a los judíos que eran de la iglesia, porque en su corazón él quería destruirlos, ¿cómo entonces iba a enfrentarse a los gentiles que son menos, según él, que los judíos que él perseguía? ¿Cómo tú le vas a llevar mensajes de salvación a alguien que tú internamente odiabas? Porque los judíos tenían ese problema. Y sobre todo aquellos que eran fariseos, saduceos, o que estaban del linaje de Leví, porque eran sacerdotes, que no tenían que tener prácticamente contacto con ninguna persona que no fuera judío. Imagínense todo lo que se tenía que enfrentar Pablo. En su mente tenía que haber calma, para que cuando Dios le dijera, tú vas a llevar el mensaje a los gentiles,
no fuera un choque. Mano, es tremendo como a veces ocurre que hay personas que, por decir algo, en los países donde ellos viven, odian a los extranjeros. Los odian. No quieren extranjeros en sus países, mucho menos cerca de ellos. Pero el Evangelio no es para ellos también. ¿Y qué pasa si Dios te manda a lugares así? ¿Será que no merece el Evangelio la persona que tiene problemas de eso? ¿Ah? ¿No nos es dado a nosotros el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura? O vamos a poner un poco más sencillo. Si usted sabe que alguien tiene problemas de delincuencia, que tiene problemas de drogadicción, de alcoholismo, prostitución, X, ¿usted se le quiere acercar para predicar el Evangelio? Si usted sabe que esa persona es un asesino en potencia. Mire, no es fácil. Porque cuando yo estaba joven, que yo quería predicar el Evangelio a todos, pero veía uno de esos que le decimos malandro y no sé, como que se me olvidaba hasta Juan 3:16, no lo recordaba. Lo que hasta miedo me daba, ¿no? ¿Verdad que si no le pasa eso a usted? Amén. Eso pasa. Pero el Evangelio es para todos. Y aún ellos que supuestamente no se merecen el perdón de Dios, realmente para ellos es el perdón también. Y no es fácil enfrentar situaciones así. Hubo hace mucho tiempo, en el año, imagínense ustedes, 1975, creo que salió una película llamada La Cruz y el Puñal. No sé si ustedes saben de eso. Eso fue tremendo, como una persona que amaba a Dios quiso predicar el Evangelio entre los pandilleros. Yo sé que a veces verlos da miedo, da terror hablarle, pero da desmayo hablarles de Cristo, porque no es fácil. Pero esa gente necesita a Dios igual que nosotros también. Viendo ese contexto del que estamos hablando, imagínense lo que pasó por la mente de Pablo, que no quería nada con los judíos que decían amar a Jesucristo. Ahora, y le están diciendo, pero anda a los gentiles, anda a predicarle a los gentiles, anda a tierra de gentiles. O sea, que no es fácil tampoco. Lo que está pasando, y le está diciendo todo esto que le está contando a ese poco de gente que quiere lincharlo, es como diciendo, mira, pónganse en mi lugar, pónganse en mis zapatos, que Dios mismo, el que ustedes dicen que aman, les hable y les diga, vaya y predíquenle a los gentiles. Bueno, pero lastimosamente, vea lo que dice el versículo 22, y le oyeron hasta esa palabra. ¡Wow! La reacción de la gente. ¡Wow! ¿Cuál fue la reacción de la gente? Ellos alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Este hombre que le dio permiso de hablar, Claudio Lisias, quizás diría, bueno, te lo dije. Te dejé hablar y ve, ahora si querían matarte, ahora quieren despedazarte. Pero aún así el apóstol Pablo, sabiendo que esa iba a ser su reacción, él lo hizo. Nosotros decimos, pero Pablo, ¿por qué Pablo está en cabezadura? Sus mismos hermanos allá, cuando estaba terminando su tercer viaje misionero, le dijeron, mira, no vayas a Jerusalén, porque mira, ve, te van a dar piso. Te van a matar. Y él fue. Y estando en Jerusalén, entonces prácticamente no lo dejaron terminar el voto que él había estado ofreciendo a Dios y se lo llevaron. Y ahora que están próximos a matarlo, el hombre dice, quiero hablar con la gente. No sé qué tan difícil, ¿no? Pero bien difícil tomar esas decisiones. Mis hermanos, a veces nosotros tenemos que tomar decisiones.
Y que quizás algunas decisiones no nos va a costar la vida, pero sí nos va a costar muchas cosas importantes que no queremos perder. Así es. ¿Y usted sabe qué es lo que normalmente ocurre cuando tomamos decisiones para glorificar a Dios? ¿Usted sabe qué perdemos? La comodidad que normalmente tenemos. Es cierto. Y muchos de nosotros no queremos eso. Muchos de nosotros no lo queremos. Porque estamos viniendo a este país porque queremos ¿qué? Vivir el sueño americano. Para algunos no es sueño, ¿no? Pero para algunos es vivir con sueño. Pero en realidad, hermanos, no nos podemos comparar nunca con el apóstol Pablo. Porque este hombre había entendido. Y dirán, pero es que Jesucristo se le apareció. A él sí. Él sí estaba convencido. Y Jesucristo no nos dice a nosotros, más bienaventurado es los que no vieron y creyeron. Y si nosotros decimos, no, es que no se nos apareció, pero no está su palabra también, que es viva y eficaz. Y si vimos lo que ocurrió con Pablo y con todos aquellos que no quisieron obedecer a Dios, vimos su castigo y vemos cómo Dios le ha bendecido grandemente a Pablo, ¿por qué nosotros no creemos en ese Dios que es el mismo Dios de Pablo? A veces no entendemos eso. Queremos nuestra comodidad. Y decimos, hemos sacrificado mucho. A veces venir a la iglesia es un sacrificio. Porque es mi único día de descanso. Hay una hermana que ella siempre dice, yo descansaré cuando me muera. Amén. Y es verdad. Pero hermano, miren, cerrando un poco esto, predicar el Evangelio es para personas valientes. Y Pablo está demostrando que es muy valiente. Y a veces nosotros queremos que ore por nuestra familia para que conozca de Cristo, pero nosotros somos incapaces de predicar el Evangelio en nuestra misma familia por la cual estamos pidiendo oración. Y lo que está ocurriendo aquí, hermanos, es que, eso lo vamos a ver en la próxima clase, si el Señor lo permite, que es un testimonio tremendo, no de lo que otro vivió, sino de lo que él mismo estaba viviendo. ¿Usted sabe cuántas veces Jesucristo sanó personas? Y una de las cosas que él le decía, una vez le dijo a un hombre, al hombre que le sanó, el mismo endemoniado gadareno, y dijo, Señor, yo quiero seguirte. ¿Y usted sabe qué le dijo el Señor Jesucristo? No me sigas a mí. Ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho en ti. A veces nosotros pensamos que servir a Dios significa estar metido en la iglesia todo el día. Pero el contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros es mucho más importante que hacer cualquier actividad aquí. ¿Sabe por qué? Porque aquí ya hay personas salvas. Amén. Amén. Espero. Pero afuera hay mucha gente que necesita conocer de Dios. Y eso es mucho más importante. Pero la iglesia es importantísima, sí. Porque aquí es donde se preparan las personas que van allá afuera a hablar de Cristo. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor nos dé valentía para hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos. Vamos a ver. Padre Santo, le damos las gracias, porque usted siempre está cuidando de nosotros y ayudándonos